Haroldo Sánchez, sin reservas. En Historias desde el Sillón, las religiones se convierten en problema cuando sus miembros se fanatizan y llegan hasta extremos por defender sus creencias. Se abren posibilidades para que 500 niñas puedan estudiar ciencia y tecnología en la universidad. Tenemos la historia de un promotor de la paz con una campaña llamada No a la Violencia. Blanca Ixquiac, quesalteca de pura cepa, cambió el mundo del chocolate a una forma muy especial de elaboración. Haroldo Sánchez, sin reservas. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en una entrega más de Sin Reservas, que le tiene preparados informes periodísticos que estoy seguro les van a encantar. Bienvenidos. La religión, cuando pasa al ámbito del fanatismo, es algo tremendo. El creer en Dios es para muchas personas una forma de vivir su existencia de la mejor manera. He sido testigo de cómo el creer en Dios ha hecho cambios profundos en las personas que lo aceptan como el faro de su vida. La religión, aunque estoy convencido que puede convertirse en la guía de muchos humanos, también tiene sus rasgos de manipulación y sometimiento e incluso, en el menos de los casos, en engaño y chantaje. En algunos empleos que pueden ser tan variados, hay prohibición de hablar mal de ninguna religión, porque ello puede acarrear el despido. Uno puede estar rodeado de católicos, evangélicos en sus distintas denominaciones, aunque también hay más de algún loco budista que, aunque esto no es una religión, algunos la consideran como tal. Además de musulmanes, testigos de Jehová y un largo etcétera de las religiones que se practican en Guatemala. Son tantas cosas que me vienen a la mente con esto de la religión que a veces me confundo un poco. Yo no sé la verdad dónde está el cielo y si existe. El infierno más parece que está aquí en la tierra. Pero se habla tanto de las distintas religiones y se nos obliga a creer en tantas cosas que algunas parecen fantasías. Hechos reales en torno a la religión se pueden enumerar por miles, pero solo un punto es vital para darse cuenta hasta dónde puede llegar el fanatismo. La Inquisición, cuando se mató a miles de personas a nombre de Dios. Además de la Inquisición, no hay que olvidar que la religión evangélica o protestante se abrió paso en toda Europa, la cual se dividió y fue de una manera violenta. Las masacres en contra de católicos por seguidores evangélicos fue igual que las masacres de evangélicos provocadas por católicos. Ambos grupos con el ideario de la verdad como bandera. Aunque ambos creían en el mismo Dios, no aceptaban la diversidad de creencias en torno al mismo fruto. Los gobiernos católicos se enfrentaron a los gobiernos evangélicos y el número de víctimas mortales de aquellas guerras dejó un suelo europeo uno de los baños de sangre más terribles en la historia del viejo continente. Tuvieron que pasar varios siglos para que al final esa guerra por la religión terminara de ser uno de los motivos para continuar con ese estéril enfrentamiento, producto de pensar que la fe de esos grupos valía más que la del otro. En Guatemala existen muchas denominaciones religiosas. Las hay tantas como gente tiene necesidad de creer en algo superior. Aunque en su mayoría es un pueblo católico, se dice que la guerra interna provocó el surgimiento de las sectas evangélicas que cada año le roban muchos adeptos al catolicismo. A pesar que el Papa Juan Pablo II estuvo 3 veces en el país, el número de evangélicos siguió creciendo a ritmo acelerado. Para algunas personas a quienes he hablado de este tema, lo más positivo de este impulso de las iglesias evangélicas en el país podría ser el efecto que ha tenido entre los pueblos indígenas, que son la mayoría de la población. El volverse evangélico los obliga a no beber licor ni pegar a las mujeres. Como todo conglomerado social, el indígena también es machista y son las mujeres las que sufren los desmanes del hombre alcoholizado. Esto último, sea indígena o ladino, como decimos por acá. Ese es uno de los grandes beneficios del cambio de religión, dicen los expertos consultados. También hay otros casos que igualmente tienen ribetes fuera de la lógica. Mis antiguos vecinos de la casa de mi madre son un ejemplo de ello. Se trataba de una familia muy unida.
Cuando llegaron a la colonia eran católicos practicantes. Un día, la madre, desencantada por el abandono de la Iglesia Católica que por tradición de familia había hecho propia, se hizo miembro de una iglesia evangélica de la rama pentecostés y la vida del grupo familiar cambió de manera radical. Los muchachos eran todos mis amigos. Crecimos juntos y con el más grande jugamos fútbol en el mismo equipo desde que éramos unos jóvenes deseosos de ser los mejores en ese deporte. No tenían papá porque había muerto en un accidente. Era piloto de tráiler y a pesar de los reclamos que le hizo al dueño para que le diera servicio a su vehículo, este señor se opuso. El resultado fue su muerte en la bajada de Villalobos. Los hijos apoyaron a la mamá y la amaban con devoción. Era un núcleo familiar ejemplar y así fue durante muchos años. Pero al ir a una nueva iglesia cambió la forma de ser de la madre. Otra vecina la convenció que si quería cambiar de vida debía dejar su religión por una nueva, que era la verdadera, le insistió. Aunque nunca dejó de ser la madre cariñosa y atenta con sus hijos, su total entrega a la nueva religión la volvió diferente. Aceptó todos los lineamientos entre los que se encontraban taparse el pelo, ir todos los días al templo, no oír música pagana, jamás ponerse pantalón ni vestido cuyo ruedo estuviera a la altura de la rodilla, entregar el diezmo respectivo. No podía usar reloj, ni cadenas, ni aretes, tampoco pulseras, nada que adornara su exterior. Todo fue aceptado por la señora y a regañadientes por sus hijos, que siempre respetaron su nueva forma de vida. Lo mejor fue que no los obligó a ir con ella a la iglesia. Aún con algunos cambios, aquella familia siguió viviendo sin mayores problemas, salvo las nuevas exigencias que la religión le imponía a la madre y que provocaba más de alguna aflicción con los patojos que pensaban que a su mamá le habían lavado el coco. Una noche, estando con los amigos del barrio, le pregunté al hijo grande cómo estaba su mamá. Me dijo que se encontraba bien, pero que le preocupaba un poco su estado de salud. En los últimos días no se había sentido bien, me contó. Le pregunté si la había llevado al doctor y me respondió, ese es el problema. No quiere ir al doctor porque el pastor de la iglesia se lo prohibió. Le dijo que los miembros de su congregación iban a pedir por su sanidad a través de la fe, utilizando el ayuno y la oración. Me sorprendió aquello. Siempre pensé que en eso de la fe uno pone una parte y el Creador otra, pero por un profundo respeto ante las creencias de los demás guardé silencio. Luego me desatendí del asunto, aceptando la nueva forma de ser de la mamá de mis amigos. Por unas semanas olvidé el asunto. Volvió a mi mente cuando una noche vi a muchas personas que llegaban a la vecindad. Al poco rato se unió al grupo uno de los hijos y le pregunté qué pasaba en su casa. Así me enteré que la mamá estaba grave y en cuestión de días había perdido peso, no dormía y continuamente vomitaba. Por esa razón los miembros de la iglesia se reunían para una velada de oración con cánticos de alabanza y adoración. Volví a insistir sobre la necesidad de llevarla al doctor, pero la respuesta de mi amigo fue la misma: no podemos. Ella sigue insistiendo en que es una prueba y que será salvada por la sangre de Cristo. De acuerdo con la versión de mi amigo, por ser el hijo más grande, presionó a la madre para ir al doctor y cuando finalmente ella accedió, fue frenada por el pastor, quien no solo la reprendió, sino que la puso en ridículo frente a la congregación por haber dudado del poder divino de Dios. A partir de ese momento los servicios de oración se intensificaron en la casa hasta que una mañana mi amigo tocó la puerta de mi casa para avisar que su mamá había muerto. Su dolor era grande, lloraba desconsolado, pero más su rabia, porque pensaba que si ella hubiera ido a ver al médico, quizás se hubiera salvado. En el velorio tuvimos que detener al muchacho cuando llegó el pastor, a quien quería pegar porque lo consideraba culpable de lo ocurrido con su mamá. Lo tranquilizamos y yo lo saqué a dar una vuelta. Cuando regresamos se había ido. Enterrada la señora, en esa casa jamás se volvió a mencionar la palabra evangélico y el pastor nunca más puso un pie en aquella vivienda. Al volver, se abren oportunidades para 500 niñas de 4 centros educativos
en la búsqueda de carreras universitarias. Más de 500 niñas de 4 centros educativos del país formaron parte de una de las iniciativas que Microsoft realiza para niñas y jóvenes guatemaltecas, con el objetivo de incentivarlas a que estudien carreras universitarias de ciencia y tecnología. Según un estudio de la UNESCO, en la enseñanza superior, solo el 35% de los estudiantes matriculados en las carreras de ciencia y tecnología son mujeres, y solo el 28% de los investigadores del mundo son del género femenino. El Índice Global de la Brecha de Género 2017 dice que el país ocupa el puesto 110 de 144 países. Esto motivó a Microsoft a realizar actividades para la implementación de estrategias que permitan lograr una equidad y, sobre todo, motivar a las jóvenes a estudiar carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Desde hace 6 años, Microsoft realiza el DigiGirls, una iniciativa que busca dar a conocer la importancia del rol femenino en el campo científico. Lo que tratamos es precisamente de darles ese ángulo emocionante que tienen las carreras de ciencia y tecnología, ¿verdad? Donde vienen temas de aprendizaje, de innovación, de realmente cómo se pueden desarrollar las niñas en ese ámbito. Muchas mujeres lamentablemente han tenido que abandonar carreras en ciencia y tecnología por compromisos, ya sea de pareja o de maternidad, y entonces también hemos contado historias de cómo se puede continuar siendo una profesional en ciencia y tecnología, contando en una pareja que sea como un equipo, que tenga ese interés de que su pareja crezca. Ya no aguantar más a esa persona. A esta actividad asistieron 500 jóvenes de 4 centros educativos públicos y privados que participaron en foros y escucharon charlas de mujeres que se han involucrado en la ciencia y la tecnología y han tenido una carrera exitosa. Susana Arrechea es una de ellas, una mujer de 29 años que estudió ingeniería química en la Universidad de San Carlos y sacó una maestría y doctorado en nanotecnología. Es el estudio de sistemas, de cómo controlar sistemas a un nivel muy pequeño, mucho más pequeño que micro. Es exactamente 1 por 10 a la menos 9 metros. Es algo tan pequeño que ya no se rige por los sistemas de la mecánica clásica, sino que es mecánica cuántica, superficies y otras propiedades de los materiales. Susana fue contratada por la Universidad de San Carlos como investigadora en el área de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Escuela de Ingeniería Química, y el año pasado trabajó como investigadora en la Universidad del Valle y trabaja proyectos de investigación en Europa. Son 4 temáticas las que estoy manejando. La primera es en nanotecnología enfocada a la construcción, ya que hemos encontrado una buena alianza entre industria y academia con Cementos Progreso. Estamos trabajando materiales de construcción como son nuevos hormigones, también nuevos morteros con aplicaciones de nanotecnología que le dan mejores propiedades. Y así también tengo otro tema que es de gestión de residuos, que estamos trabajando con un grupo de la universidad, y un tema de emprendimiento, tanto en emprendimiento estudiantil como emprendimiento de los investigadores para poder comercializar sus resultados de investigación y evitar que se queden guardados en tesis, sino que sea algo productivo y útil a la sociedad. Gloria Recinos también participó en la actividad, dando una conferencia sobre los proyectos de robótica que ha desarrollado desde que tenía 9 años, motivando a las jóvenes a seguir su ejemplo. Me he dado cuenta que las personas poco a poco se han dado cuenta que la sociedad de cierta forma influye, pero que ellos intentan personalmente mejorar en su ámbito, expandirse, luchar por lo que quieren. Y no encerrarse en una burbuja, sino que querer expandirse al mundo, quererse abrir y querer seguir mejorando. En Guatemala, el 66.5% de las mujeres forman parte de la población en edad de trabajar, y de ellas, solo el 38.5% forman parte de la fuerza laboral económicamente activa. Algo que conforme el tiempo pasa va cambiando, pues más mujeres están teniendo oportunidades laborales que antes se daban solo al género masculino. Aquí en Guatemala siento que no se da tanto como en otros países,
pero siento que sí estamos haciendo el cambio, porque ya se está observando, aunque sea en una mínima parte, pero se ve que las mujeres estamos tomando el poder y pues estamos logrando que subamos de nivel a como estábamos antes. Creo que en nuestro país hace falta cambiar la cultura, el chip desde pequeños, porque muchas veces enseñamos que los niños tienen que jugar con robots, naves espaciales y las niñas con muñecas y trastecitos. Entonces creo que en Guatemala aún falta ese cambio de ideología que tenemos que dar el ejemplo en nuestros hermanitos, hermanitas, familiares, niños y niñas pequeños de que sí se puede, tanto los niños como las niñas pueden. Hoy conoceremos al pionero en el género pop lírico en Guatemala con una trayectoria artística de 17 años. Además, promotor de la paz con su campaña No a la Violencia. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí. Quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí. Yo no quiero llorar. Creció escuchando la música clásica, un gusto particular de su familia. A los 19 años recibió sus estudios en bel canto con el maestro y barítono Luis Girón May, cantante lírico con una tesitura de voz impresionante. Iker Riley es pionero de la fusión de dos géneros musicales. El pop lírico, en este caso pop lírico, pop ópera, lo defino como una evolución de la música pop, ya que estoy tratando la manera de inculcar que a la juventud, en este caso, aprecie la música operática, uniendo como un crossover, uniendo los dos géneros musicales. Y tuve la idea debido a que, otros artistas internacionales lo han fusionado y lo empecé a adaptar a mi estilo, es decir, no imitar estilos de otros artistas, sino hacerlo a mi estilo, y así fue como surgió la idea de lanzarlo aquí en Guatemala, en este caso. La notte scivola sul mondo che si addormenterà. Esta melodía, interpretada por el grupo Il Divo titulada Ti Amero, es la favorita de Iker y su inspiración para crear el pop ópera, seguidamente de la ópera electrónica. Uno como artista que es bastante sensible, me hizo como que sentir la música. Inclusive yo cuando canto siempre, por eso a veces cierro los ojos de algo, porque realmente siento lo que canto y me gusta transmitir lo que siento, y eso es lo que me proyectó esa canción al escucharla, y es muy, muy sentimental. No se trata solo de cantar, sino de vivir su sueño, y este intérprete, cada vez que está sobre el escenario, se entrega totalmente en sus presentaciones. La verdad, amo la música, la música es mi vida, la música es mi inspiración, y creo que me alimenta mi alma, me alimenta mi corazón, y sobre todo a través de la música me gusta promover paz también. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Iker recuerda con dolor una etapa difícil de su vida, por la cual se convirtió en promotor de la paz en Guatemala. Un proceso de que yo fui víctima de violencia intrafamiliar en mi familia, ya que lamentablemente mi padre agredía a mi mamá, es decir, sí había agresión verbal y psicológica como maltrato. Entonces, la verdad, como yo viví mucha violencia, incluyendo, a veces yo estaba dormido y a veces mi papá se acercaba, era una persona que tenía vicios, era alcohólica. Él se acercaba y algo y me pegaba, entonces a veces yo estaba dormido y me iba a dar las grandes palizas aquí en confianza, y creo que fue eso lo que a mí me inspiró a realizar este movimiento, esta campaña de decir de no a la violencia, cultural no a la violencia.
La primera campaña contra la no violencia fue en el 2013, una combinación de conciertos musicales y clínicas de atención psicológica. Hubo una respuesta positiva en la que acudieron 5,000 personas. Este evento se ha realizado 3 años consecutivos. Unas palabras que nosotros expresamos en la campaña que dice golpear a un niño es el adulto que se vengará en el futuro, y creo que la palabra lo dice, que si uno le golpea a alguien, el adulto se va a vengar en el futuro. Entonces nosotros la manera es, creo que la recomendable es no agredir a alguien, ser pacífico o expresarlo con palabras tiernas o dulces. Fue nominado a la 9ª edición de Guatemaltecos Ilustres. Además, cuenta con más de 26 reconocimientos, entre ellos por la Cámara Guatemalteca de Periodismo, Trofeo de Gold Talent 2016-2017, Promotor de la Paz, tercera jornada Campaña Cultural No a la Violencia y diploma por el Instituto Neurológico de Guatemala. Una quetzalteca cambió la forma de elaborar chocolate y tiene un espacio en el segmento de Plaza Pública. Blanca Izquiac es una mujer nacida en Quetzaltenango. Se dedica a la fabricación de chocolates. Es una tradición que viene de generaciones, pero a lo largo del tiempo, la manera de su preparación ha evolucionado. Anteriormente calentaban el chocolate en piedras y hoy Blanca los fabrica con molinos. Es una mujer más de nuestra serie Con Plaza Pública. Yo soy casada, mi esposo se llama Alfonso Sosa. Él, pues con él, digámosle, me casé y tuvimos 6 hijos. Digámosle, en el caso de mis hijos, todos estudian, todos, gracias a Dios, son profesionales. Tengo a mis 2 hijos que son peritos contadores, y de ahí el resto de jóvenes son maestros, y todos ejercen la profesión de maestros. Mi esposo también es maestro, y tengo a las otras mis niñas, las pequeñas, que también continúan con la carrera de magisterio. Y la chiquita también que va a empezar la carrera de magisterio, el bachillerato en educación. Pues la verdad de que yo tenía abuelitas, y las abuelitas hacían el chocolate en piedra, agarraban la piedra de moler y le metían brasas debajo, entonces se molía y ahí se hacía el chocolate. Yo todavía pude hacerlo, pero qué calor. Entonces ahora ya hay molinos, entonces en los molinos preparamos el chocolate, pero eso fue desde que yo era pequeña. Recuerdo que ellos hacían el chocolate y yo ayudaba. Entonces lo que sí sé decirles de que mi mamá y mis abuelitas me dijeron que nunca fuera a dejar este arte. Y luego ya teniendo el cacao que lo hemos comprado, entonces ya lo ponemos a dorar en lo que es el sartén de barro, bien doradito. Y luego ya pelarlo con las manos y luego ya soplarlo para que quede limpio y darle el sistema de ya que quede bien sin nada de cáscara y listo para el molino, ya para la producción del chocolate. Tengo a 2 niñas que trabajan conmigo, pero antes de ellas tenían los que son jóvenes ahora, ellos trabajaban conmigo porque como eso se requiere de mucha fuerza y pesa, el trabajo de estar jalando el azúcar en el molino, el proceso que lleva en el molino, la primera molida que se le da al cacao, luego ya viene el azúcar y la revuelta de todo, es mucho trabajo, porque siempre pesa y cuesta, igual que la palmeada, ¿verdad? Entonces ahora ya sacamos hasta 4 sabores. Tenemos un chocolate que es ecológico, le llamamos, que no tiene nada, es el puro cacao y el azúcar, que es lo que se va a palmear ahorita. Hay uno que es de almendra con leche, que también se dora la almendra y se le echa leche nido, entonces esa ya va la almendra con leche. Y va lo que es canela,
También se le agrega su ingrediente la canela, pero tiene que ser canela especial, la canelita, no canela gruesa. Y lo que es vainilla, entonces ya se prepara la vainilla, lo que se vende en los restaurantes, porque eso sí lleva leche. Y entonces es lo que compran los restaurantes para tener un buen chocolate, para servirse la taza de chocolate. Yo lo que pienso es que el país es rico, porque yo siento que lo tenemos todo. Lo que pasa es que la gente no le da fluidez al trabajo, porque yo platico con muchos niños y los oriento y les digo, por favor, estudie. Si no quiere estudiar, lleve un curso, aprenda esto para que ese curso fluya, para que ellos puedan hacer, digámosle, aprender en comidas o pasteles, que lo den a conocer y que con eso se ganen el dinero. Sí, lo que pasa es que yo también sé tejer en palito, como hacer este huipil, ¿verdad? Entonces se teje en palito. Y luego también elaborar el cuello, la ranta y la ranta del corte. Entonces el huipil significa la flora y la fauna, y el corte los 4 puntos cardinales. Y los colores tradicionales son el corinto, el amarillo y el lila, que es lo que llevan estos colores. Y ahora otra, mi niña, la chiquita, sí, ella ya sabe bordar. Me hace manteles, ella solita, no sé qué día había el experimento de ella solita bordando y qué bonito, pero ella solita con su idea. Y también agarra la máquina de coser y se pone ella solita. Dije, un día se va a coser los dedos, pero no, ella solita. Pero entonces me alegro, porque ellas mismas agarran ese entusiasmo, que es lo que yo le digo que la juventud debería de hacer, ¿verdad?, para que el país crezca. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo. Les deseo una feliz noche y que tengan un fin de semana lleno de satisfacciones. Hasta pronto.